Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con nuestros distinguidos invitados, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad, el licenciado Alexis Martínez Olivo, y otros dos economistas, el licenciado Fabricio Gómez Mazara y el licenciado Francisco Checo. Uno de los temas que más se baraja o que más se habla en el país con relación a la situación económica del país y las críticas que se formulan contra el gobierno tiene que ver con el gasto público. La oposición entiende que es un gasto de muy pobre, de muy poca calidad. Sin embargo, cuando le hacía la pregunta ayer al ministro de Hacienda, la refutaba diciendo que todo el dinero que se invierte en educación, en salud, en la construcción de infraestructura, es un gasto de calidad para mejorar. ¿Ustedes comparten ese punto de vista? Sí, claro, todo lo que se invierte en educación y los mismos procesos de reforma que están habiendo es importante, pero por eso no podemos decir que en nuestro país, la República Dominicana, el gasto público sea, la calidad del gasto público sea lo que nosotros como ciudadanos nos merecemos. Creemos que todavía hay mucho por donde trabajar. Todos sabemos que si fuese así, los niveles de desigualdad que existen todavía hoy en día, los niveles de pobreza, aunque hemos avanzado, no hubiesen bajado tanto. Entonces creemos que sí, que en educación se han hecho algunos avances, pero tú tienes que saber, Miguel, que en el área de la salud es mucho lo que nos falta por caminar. El área de vivienda, hay mucha deuda social. Tenemos problemas todavía con temas de personas que están en la informalidad. Esa deuda nació con la fundación misma de la República, ¿no? Sí, pero tenemos problemas todavía con problemas de sectores que se encuentran en mucha informalidad. Tenemos problemas con mucha vulnerabilidad. Tenemos muchas situaciones que todavía necesitan trabajarse, que creemos que para el nivel en que está creciendo la economía en estos últimos años, debió de avanzarse más. Si la calidad del gasto fuese más o menos la que nosotros entendemos que debería de ser. Creemos, y por eso es que vuelvo de nuevo al tema de la academia. La academia quiere resaltar, quiere estar en el medio, porque esa es la diferencia con los partidos políticos. Nosotros hacemos un esfuerzo por decir que, si bien es cierto que tenemos que avanzar, que se han logrado algunos aspectos importantes, y ahí vuelvo y resalto el tema de la tanda extendida y algunos elementos importantes, creemos que con el nivel de crecimiento que ha tenido nuestro país y una de las economías como se está posicionando la nuestra, deberíamos de haber avanzado más en muchos otros aspectos de la vida social y económica del país. Sí, yo comparto bueno, creo que todo el mundo un tema en eso, pero quiero decir algo. Cada presidente le pone su impronta, y aquí quizá voy a pecar porque tenemos un presidente que es profesional de la economía y la finanza, que ha puesto una impronta distinta. Cuando uno veía el tema, la visión clásica, ¿no? O neoclásica del tema del derrame, el crecimiento es condición suficiente, necesaria y suficiente para que los que están más abajo, el crecimiento, los frutos del crecimiento lleguen. Pero ya sabemos la experiencia demuestra que esto que nunca sucedió así. Sin embargo, en los últimos 6 años estamos viendo dos cosas: crecimiento, estabilidad macro, más política social. Es decir, eso es una diferencia importante, sí, que hay que resaltar. Cuando tú miras la política social del gobierno, va a los sectores más vulnerables. No solo el tema de la tanda extendida, estamos hablando de las estancias infantiles, estamos hablando incluso hasta de un tema que beneficia a la clase media, como el caso del 911. Y SENASA. Y SENASA y otros aspectos, el tema de que le están dando la titularización a personas, digamos, que tenían, usufructuaban viviendas del Estado y que no tenían título. Y que ahora son objeto de crédito. Y que ahora son objeto de crédito. Y ni hablar de cómo se ha enfrentado a la pobreza rural a través de las visitas sorpresa. Tú estás viendo un estilo distinto, porque no está descuidando la estabilidad macroeconómica y está entrando a combatir todo el tema de la vulnerabilidad. Por eso, muchas veces, cuando se ve en la cifra de la reducción de la pobreza, de 39.7 a 25.5 en los últimos 6 años, la gente puede decir, no, ponen en duda algunas personas opositoras al gobierno esas estadísticas, pero es que cuando tú ves lo que está pasando, hacia dónde se están dirigiendo los recursos, tú te vas a dar cuenta de lo importante que es eso. La tanda extendida es además un programa de alimentación paralelo importantísimo en sectores de alta vulnerabilidad. Incluso creo que en una entrevista reciente el presidente estuvo hablando de la posibilidad
en época de vacaciones mantener el programa de alimentación por el impacto que tiene en esos sectores que son más vulnerables. Yo creo que eso hay que resaltarlo, sí, y hay que ponerlo sobre el tapete. Es decir, repito, estabilidad macro, crecimiento más política social. Pero además las diferencias políticas, que son de matices aquí, cuando uno lo analiza a profundidad, no deben, diría yo, no deben actuar en contra de ese tipo de programas que beneficia a todo el mundo, porque quien llegue después va a estar obligado a continuar muchos de esos programas. Yo creo que aquí hay un tema que los presidentes entienden que cada vez que llegan al gobierno van a refundar el país. Y a veces eso es un error. Bueno, hay un libro de Fafa, la refundación de la República. Siempre, a pesar de que el eslogan era un poco largo, corregir lo que está mal, hacer lo que está bien, un poco recogía, medio trabalengua, un poco recogía lo que él está haciendo hoy. Es decir, lo que encontré vamos a tratar de corregir, y vamos a tratar de hacer otras cosas que nunca se habían hecho, como el tema del gasto social, y ver a un presidente de tú a tú viendo eso, porque a veces la centralización de las políticas públicas aquí en un aire acondicionado es muy distinto a lo que se ve en el territorio. El territorio es donde la gente vive, el territorio es donde se desarrollan las políticas públicas. Y la importancia que tiene en un país presidencialista, que el presidente vaya al territorio a compartir con las personas su experiencia y a tratar de llevar políticas públicas que impacten. Sin alfombra y sin sillas especiales. Eso tiene un valor importante, sí, claro, para los ciudadanos. Que no debería ser inadvertida por la política, porque es un buen principio. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas reales del país? ¿Cómo va a terminar la economía en el año 2018 y qué perspectiva tenemos para el año siguiente? Mira, yo quiero insistir en lo siguiente. Primero, ya señalamos de que yo no veo que hay posibilidad, bueno, las posibilidades siempre están, las probabilidades, pero me parece que lo más probable es que terminemos con estabilidad económica, con crecimiento todavía. Ahora, el tema es, y ahí yo quiero seguir insistiendo, ese crecimiento que nos está dejando y a qué costo los estamos teniendo. No es que es despreciable, pues, no hay que tener la pileta bien llena de agua, eso es bueno, pero hay que ver también a dónde que está yendo eso. Entonces, cuando tú hablabas, hacía la pregunta anterior de calidad del gasto, yo creo que la mejor forma de medir la calidad del gasto es en los resultados. Porque las políticas económicas, la deuda, la tributación, el gasto público, todo eso son herramientas para producir un resultado que es bienestar. Entonces, los resultados en el área de la educación, en el área de la salud pública, los resultados no son de corto plazo. Pero es que yo no quisiera como circunscribirme a lo que está ocurriendo ahora. Veamos la historia, porque como él decía, los presidentes a veces quieren refundar, pero a veces se quieren atribuir demasiado crédito que no son de ellos. Cuando yo oigo, por ejemplo, que mira, que encontramos una economía de 20 y tantos de mil millones de dólares, ya la tenemos en qué sé yo cuánto. Señores, eso no es atributo de ningún presidente, porque tiene que ver la población crece. Entonces, si tengo 1 millón más de gente, voy a tener 1 millón más de producción, yo voy a decir que ese 1 millón de gente lo produjo mi política. No. Los parimos. Sí. Entonces, yo creo que la calidad del gasto hay que verles en términos de los resultados. Y todos los indicadores, o la mayoría, la inmensa mayoría de los indicadores en términos sociales, indican que estamos a la saga de los países del continente. Y a pesar de ese crecimiento, mejoran muy poco. En el caso de la pobreza, yo creo que sí que realmente ha habido un cambio en los últimos 2 o 3 años. Hay algunas dudas con la cifra, pero independientemente de eso, yo creo que realmente ha habido una reducción. Pero la reducción debió haber sido mayor desde hace muchísimo tiempo. Ahora, nosotros tenemos una limitante y es el hecho de que la economía informal crece a un ritmo más rápido que la economía formal, sí, ¿no? Y entonces eso afecta los impuestos, afecta la seguridad social, y todas esas cosas. ¿Cómo podría remediarse esa situación?
según ustedes? ¿Qué fórmula económica podría existir? Lo de la informalidad es un problema, no es solamente de Latinoamérica, Bueno, de se está República enfocando Dominicana. con el caso de sí. las pymes, ¿no? Y de la, Y fíjense, no es solamente un tema, la informalidad no es solamente un tema de una fórmula económica, hay una parte social. Para nosotros frenar la informalidad y los rezagos que trae la informalidad, tenemos que trabajar, vuelvo de nuevo y repetimos el tema de la educación. Recordemos que cuando todo ente humano que entra a un sector productivo de manera informal, de acuerdo a cómo esté sus niveles de educación, eso facilita su proceso de formalidad. Pero no solamente eso, nosotros tenemos estudios donde se dice que aquellas personas que entran en la formalidad, sus ingresos per cápita, sus niveles de vida, todo eso les sube significativamente. Entonces, el tema de la formalidad, uno de los focos es seguir trabajando mucho y por eso volvemos y reiteramos que dentro de todos estos aspectos, el tema de la educación, de la tanda extendida, hay que seguirlo trabajando, pero con mucha sutileza, con mucho cuidado, vigilando bastante la calidad del gasto, siendo lo más transparente posible para que esos recursos sigan ampliándose. Ahora, evidentemente, el alto porcentaje de evasión es un limitante para la economía dominicana, ¿no? No hay duda. Y no hay forma de crecerlo. Mucha gente opina, no sé cuál es la posición de ustedes con relación a eso, que los altos impuestos fomentan la evasión y que si aquí no hubiera, se bajara el impuesto sobre la renta, dicen algunos, he leído, crece partidario de eso, la institución privada la fundación privada que versa sobre temas económicos, dice que un menor ITEVI y un menor impuesto sobre la renta para las empresas y para los individuos sería el mejor antídoto contra la evasión. Yo tengo mi reserva. Tengo mi reserva con esa receta. Hay un tema de visión, pero mira, Pero yo supongo que nadie querrá ser atrapado violando una ley bueno, tú has dicho, por un 10%. Bueno, tú lo has dicho. Mira, Miguel, es que el tema, quizás ahorita no fui lo suficientemente claro, el tema institucional tiene un peso demasiado grande y tiene que ver con eso de la evasión, que no hay suficiente institucionalidad para hacer que la gente cumpla con el pago de esos impuestos. Y el tema también tiene que ver del uso de esos impuestos, que tiene que ver con la calidad del gasto que señalábamos ahorita. Tiene que ver también con la deuda. Por ejemplo, ahorita cuando hablaba Fabricio de la deuda de Banco Central, el tema de institucionalidad que tiene que ver con el tema de corrupción. ¿Te refieres a la recapitalización? Sí, tiene un peso enorme. Esa deuda, por ejemplo, del Banco Central es producto de corrupción privada y probablemente corrupción pública porque no se aplicaron los controles debidos. Y tú sabes el peso de eso que tiene. Ahora mismo creo que son 560 y tantos de miles de millones de pesos ya que se deben. Cada dominicano. Ahora, si el Banco Central redimiera esa deuda, todo ese dinero no tendría una vocación hacia afuera que podría gravitar onerosamente sobre la tasa de cambio. Mira, hay quienes piensan eso. Yo creo pudiera. Uno no debe, y lo digo quizás viéndolo desde el ámbito de la política pública pura y dura. La capitalización fue producto de una crisis macrofinanciera, es decir, para poner el número a la casa. Y se pactó con los organismos internacionales esta ley de capitalización que obligaba a la hacienda pública a devolver una parte importante o un esquema que hoy deben dar por 1.2% del PIB al Banco Central para ir capitalizando todo lo que se generaba con esta deuda que se iba creando producto del salvamento bancario y de todo lo que se fue yendo. Ahora bien, se actuó un poco más allá del salvamento, que creo que es la duda y lo que se pone, que se comenzó a hacer política monetaria pura y dura con esto. Un poco a través de la colocación de certificados, ir restando liquidez a la economía, ir quitándole presión al tipo de cambio. Y se ha usado, y uno puede decir, estoy de acuerdo con eso o no. Pero ha sido exitoso. Claro, pero ha sido el costo de la estabilidad macroeconómica de hoy. O sea, tampoco podemos, porque a muchos quizás no les gusta, pero en economía no hay almuerzo gratis. Claro que no. O sea, lo que estamos viendo hoy y lo que le podemos criticar legítimamente al Banco Central, el gobernador del Banco Central y las autoridades monetarias pueden decir sí,
pero este ha sido el costo de mantener la estabilidad macroeconómica en los últimos 15 años. Sí, porque Porque obviamente la tasa de cambio se hubiera disparado. Cuando se salvó la economía o cuando se intervino la economía luego de la crisis macrofinanciera, ¿qué fue lo que se dijo? El argumento era, tenemos que diluir entre varias generaciones este costo que fue aproximadamente un 21% del Producto Interno Bruto para que la actual generación no tenga que cargar completamente con el costo de esa deuda. El problema es que le estamos cargando demasiado a la que los viene. responsables solo pagaron penalmente, no pagaron, bueno, no devolvieron el dinero, el país nunca recuperó el dinero robado. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella, siga con nosotros en Edición Nocturna.